como profesores. También quiero que sepan que ya estamos siendo grabados y monitoreados. Este espacio viene o hace parte del proyecto STEM, que recordemos que el proyecto STEM es para fortalecer las habilidades de los profesores en temas del uso de tecnología, pero también metodologías. Y entonces, digamos que va más enfocado hacia los profesores que en este momento tienen sus clases en remoto o a nivel secuencial, pero obviamente pues todos también podemos participar. Entonces, para ello, dentro del proyecto que está siendo coordinado por el Centro de Tecnologías para la Academia, desarrollamos una serie de talleres y también una serie de encuentros donde los profesores, no solamente de la universidad, sino de diferentes universidades y empresas, nos cuentan precisamente esa buena práctica que tienen en diferentes entornos. Entonces, pues muy bienvenidos en este espacio. Hoy precisamente tenemos a nuestro invitado que está por acá, David. David Osorio. Entonces, David nos va a estar acompañando en este taller. Generalmente nosotros planeamos talleres cada mes, 2 talleres y 2 encuentros. Ay, un segundo que por acá, el micrófono. 2 talleres y 2 encuentros, entonces pues es para que los aprovechemos. Acá está David, les cuento un poco de David. David es publicista, tiene una maestría en tecnología educativa, cuenta con más de 15 años de experiencia en educación y David se ha desempeñado como docente universitario, diseñador instruccional, coach de integración y tecnología, capacitador docente y coordinador en áreas de tecnología educativa y pues actualmente se encuentra diseñando, es diseñador de experiencias de aprendizaje para todo tipo de ambientes formativos. Entonces, David es nuestro súper experto invitado. David, muchas gracias por aceptar esta invitación y acá están todos los profes que pues quieren aprender. Bueno, Lina, muchísimas gracias y gracias a todos los asistentes. Primero que todo, muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. ¿Me escuchan sin problema? Buenas tardes, David. Sin problema, David. Buenas tardes, Sí, David. perfecto, David. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Bueno, para mí es un placer poderlos acompañar y compartir este tiempo con ustedes. Como bien pudieron contemplarlo en la invitación, la idea de hoy es hablar acerca de lo que es un learner persona, cómo podemos diseñarlo, cómo podemos utilizarlo para crear experiencias de aprendizaje, precisamente para nuestras clases en remoto. Y me parece ideal que estemos trabajando también aquí desde Teams, que es no solamente pues la plataforma en la que vamos a tener este taller, sino la que ustedes utilizan a diario en sus prácticas, en sus clases, en todas sus dinámicas. Entonces va a ser algo que espero sea muy vivencial, que es algo muy útil para ustedes. Entonces vamos a ir iniciando. Permítanme. Y vamos a empezar. Bueno, entonces demos inicio. Como les comentaba, vamos a hablar acerca de lo que son los learner personas, cómo los creamos, cómo los podemos utilizar, cómo podemos precisamente trabajar con este tipo de, digámoslo, de dinámicas o de herramientas que vienen desde otras áreas, de otras esferas y que podemos ahora utilizarlas en educación. Yo creo que algunos habrán escuchado, por ejemplo, los buyer personas. Hay diferentes tipos de estos formatos y este es precisamente para trabajar con nuestros aprendices. Entonces, para poder ya empezar como tal, permítanme, y vamos a empezar con una pequeña actividad. Un momento aquí, estamos. Listo. Y voy a aprovechar aquí la ayuda de la docente Carolina para poder compartirles algo. Yo no tengo los mismos permisos que ustedes tienen aquí en la reunión, pero vamos a
trabajar también con la ayuda de ella. Entonces, voy a compartirles algo. Ya les voy a contar por dónde. Y la idea es que ustedes me puedan precisamente ayudar y responder. Listo, voy a utilizar una herramienta que precisamente tenemos acá directamente en nuestra plataforma. Entonces, listo, hay algo que les está apareciendo en este momento y es una pequeña encuesta, es una herramienta, no sé si alguno la haya utilizado antes, se llama Pulse, que es acá de Teams y precisamente nos permite a nosotros, ahí en el chat aparece para aquellos que lo necesiten, aparece preguntas, encuestas, diferentes tipos de estos sondeos que podemos utilizar desde Teams. David, disculpas que no la estamos viendo. Aparece tu pantalla, pero sale como la presentación inicial, la portada, pero no vemos esa encuesta. Qué extraño porque aquí ya me está Llegó por el apareciendo. chat. Por Sí, el llegó chat por el podemos chat. mirar. Por el chat. Perfecto. Entonces Yo entramos la al estoy chat. viendo en la pantalla. A algunos les aparece Aquí ya sale. les Sí, aparece la apareció. alerta aquí en la pantalla, les aparece como una Sí. ventanita. Una Entonces, la idea ventanita es, Sí, aparece. y yo hice la respuesta y me aparece ahí la respuesta. No sé si ustedes la están viendo. Sí, así es, yo también lo veo en la pantalla. listo, perfecto. Ahí lo podemos mirar. Precisamente, esta es una nube de palabras donde podemos aprovechar para recopilar opiniones de los estudiantes, para poder hacer lluvia de ideas. Me parece bastante interesante. Miren que ahí vamos obteniendo algunas de sus respuestas. Podemos precisamente aprovechar ahí desde el chat para poder tener este tipo de dinámicas. Entonces, aquí ya tenemos 22 respuestas. Voy a aprovechar para ir leyendo algunas. Listo. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que ahí no tengo información al respecto. Algunos pusieron simulacro. Se refiere a la identificación de características que tenemos sobre las personas. Ok. Caracterizar al estudiante ideal al que vamos a dirigir las clases. Perfecto. Aprendizaje personalizado. Aquí tenemos también perfil del aprendiz. Ahí podemos irlo detallando y pueden mirar algunas respuestas. Miren que íbamos teniendo cómo nos hemos pues preparado. Tal vez algunos dijeron, bueno, que me voy a meter al taller. Comenzaron a buscar qué son learner personas. Algunos tal vez ya han tenido experiencia. Se han estado muy en el medio del diseño instruccional. Perfil. Estudiante ideal. Aprendizaje único. Perfil de una persona en aprendizaje. Bueno, ahí tenemos varias respuestas en nuestra lluvia de ideas y precisamente lo que nos permite esto es darnos cuenta de con qué conocimientos venimos, pero también cómo podemos comenzar entre nosotros a dialogar al respecto y cómo ciertas herramientas nos pueden ayudar
en lo que es crear este tipo de ambientes de aprendizaje. Entonces vamos a empezar y vamos a ponernos ya en marcha y vamos a hablar de qué es el learner persona. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el learner persona? Entonces, para poder empezar, tengo que ponerles unas reglas para este taller. ¿Listo? Entonces, muchos de ustedes tendrán más de una asignatura, pero la idea es que seleccionen solamente una con la que vamos a trabajar. Solamente una asignatura y solamente un grupo de estudiantes que tengan obviamente en remoto. Piénsenlo muy bien cuál es el que quieren trabajar. Vamos a estar participando. La idea es que va a ser bastante dinámico. Vamos a utilizar herramientas sobre la marcha. Y también que respondamos honestamente a ciertas preguntas que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque así también yo voy pudiendo conocerlos un poquito y voy pudiendo también modificar o trabajar dentro de mi taller teniendo en cuenta este tipo de perfiles que estoy construyendo en la medida en la que vamos trabajando. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí, sí. Listo, perfecto. Gracias por los dedos arriba. Bueno, entonces empecemos ya a trabajar y entremos en materia de qué es el learner persona y comencemos a ver cómo lo podemos trabajar. Entonces, lo primero es que, como algunos lo mencionaron, es una representación de ese estudiante ideal. O sea, yo quiero saber quién es ese estudiante y lo que voy a utilizar es generar en mi imaginario un perfil de estudiante ideal. Ojo que el ideal no es solamente el que yo quisiera que fuera. El ideal acá podemos hablar de cuál es el estudiante promedio con el cual yo voy a trabajar, pero que tiene ciertos aspectos con los cuales yo quiero, digamos, jugar o aprovechar para poder sacarle el mayor jugo posible a mis sesiones. ¿Cuáles son los datos que voy a utilizar para este perfil? ¿Cuáles son los datos demográficos? ¿Cuál es la edad de mis estudiantes? Voy a trabajar, por ejemplo, con cierta información ya existente y que conozco, que es, por ejemplo, en qué semestre se encuentran, en qué carrera se encuentran. Todo eso ya lo voy a ir conociendo. También voy a saber un poquito, por ejemplo, de qué tienen antes, qué tienen después, a qué horas voy a trabajar en la clase con ellos, si ya vienen con un grupo consolidado o están hasta ahora conociendo a las personas o llegan a una clase por X o Y motivo. Todo eso tengo que comenzar a conocerlo dentro de mi perfil. ¿Cuáles son sus preferencias de aprendizaje también? ¿Cómo prefieren ellos aprender? ¿Qué les gusta? ¿Les gusta que tengan, por ejemplo, materiales de consulta para que puedan trabajar después de clase? ¿Les gusta tener todas las actividades en clase? ¿Les gusta poderse empapar o preparar su clase antes para poder llegar a preguntarle directamente al profesor? Todo ese tipo de cosas de preferencias de aprendizaje es bueno irlo conociendo. ¿Cuáles son los objetivos? No los míos como profesor, no los míos de aprendizaje, sino los objetivos que tiene el estudiante al entrar en la materia. Cuando el estudiante entra, la idea es que él dice, yo espero de esta materia tales cosas o me imagino tales cosas y esos son mis objetivos, es lo que yo quiero lograr con esa materia. Las motivaciones que tiene, o sea, qué lo motiva a estar en la materia, y en esto también tengo que trabajar con mi imaginario. ¿Cuál es el imaginario de lo que los estudiantes perciben de mi materia y cuál es el imaginario que yo tengo y que quiero transmitir? ¿Por qué? Porque hay materias que, seamos sinceros, los estudiantes las sienten como materias de relleno. Y una materia de relleno, pues es algo a lo cual el estudiante no, en un principio piensa no dedicarle mucho, su motivación va a ser de, bueno, simplemente yo tengo que mirar cómo respondo con notas, pero tal vez su asistencia no me interesa tanto, o miro de qué manera voy jugando con este aspecto. Les cuento una pequeña anécdota. Mi esposa también es docente en la universidad y una vez para una clase en remoto, en la primera clase, un estudiante habla con ella y le dice, profe, resulta que no voy a estar prendiendo cámara habitualmente porque yo suelo ir al gimnasio y esta hora de esta clase es justo la hora a la que yo voy al gimnasio. Entonces yo voy a estar conectado a la clase, pero al mismo tiempo voy a estar en el gimnasio, voy a estar haciendo mis actividades. Entonces, para que lo tenga en cuenta. Obviamente ahí mi esposo tuvo que parar el asunto, pero primero resalto que el estudiante fue bastante honesto
O sea, cualquiera hubiera dicho, yo me quedo calladito, simplemente me conecto a la clase y estoy en el gimnasio sin ningún problema, ¿sí? Lo hizo aquí. Ilva Constanza nos dice, muy honesto, valiente, ponerle la cara al profesor y decirle voy a estar haciendo ejercicio, pero también ahí tengo que mirar algo y es de qué manera la forma en la que yo diseño mi clase hace que el estudiante no pueda hacer ejercicio al mismo tiempo en el que está conectado. Entonces, aquí yo voy conociendo ciertas cosas de los estudiantes. Y también están los retos a los que se enfrentan. Los retos pueden ser desde dónde va a tomar mi clase. ¿La va a tomar desde la casa? ¿Qué retos se encuentra en la casa para poderse concentrar y estar activo en la clase? Si está tomando en la universidad, ¿en qué lugar lo va a tomar? ¿Cómo va a sentirse en ese momento? Y tenemos que este Learner Persona que vamos a construir es una guía para poder diseñar y desarrollar estas experiencias de aprendizaje y que se adapten a las necesidades y a las expectativas de los estudiantes, que es lo que ellos esperan y lo que necesitan. Y mi clase se adapta a eso para que también funcione, para que al final yo sienta que cumplí mis objetivos de aprendizaje, pero ellos también sientan que la clase es valiosa para ellos y funcionó, la disfrutaron, pero también que estuvieron precisamente aprovechando todo el tiempo que estuvieron conectados. Bueno, hay dos formas en las cuales yo puedo crear un Learner Persona. Y son dos opciones. Cuando yo estoy, por ejemplo, creando una materia, estoy proponiendo algo, o por ejemplo en la parte del diseño instruccional, cuando estamos buscando cómo crear un curso, cómo crear un infoproducto, cómo crear diferentes tipos de cosas de aprendizaje, yo busco qué estudiante quiero atraer, cuál es ese estudiante ideal. Ahí es donde la frase queda perfecta, porque yo quiero que ese perfil del estudiante sea el que venga a mi clase, venga a mi curso. Yo creo que, por ejemplo, si estoy trabajando en una electiva, yo ya tengo un perfil ideal de ese estudiante que yo quiero y por eso creé esa electiva, y los que yo espero que lleguen y escojan eso, pues es porque definitivamente tienen ese perfil. Entonces quiero atraer a ese estudiante y creo mi Learner Persona teniendo en cuenta a ese estudiante ideal. Pero hay otros donde, aunque tenemos un perfil que ya existe, pues tengo que ver qué más debo conocer de mis estudiantes para alimentar ese perfil del Learner Persona. ¿A qué me refiero? Ustedes saben, por ejemplo, que la Universidad de La Sabana tiene cierto perfil de estudiantes a los cuales atrae y entran a sus carreras. Ustedes tienen el perfil de su carrera en la cual enseñan, saben qué tipo de estudiantes están, pero no sé exactamente cuál es la población que tengo justo en ese momento. Y tengo que conocerlos para poder tener ese perfil ideal y llegarle a todos con lo que yo quiera hacer en mi clase. También hay otra cosa y hay un reto adicional, y es que también hay asignaturas que son transversales. Tomo el ejemplo aquí de las profes que me invitaron, y es una materia como competencias básicas digitales. Igual todas las carreras también tienen algunas de este tipo, que son esas materias transversales donde se mezclan diferentes semestres e incluso diferentes carreras, y los estudiantes son una amalgama de personalidades, de perfiles que yo tengo que conocer y tengo que ver cómo les llego a todos y cómo unifico ese perfil del Learner Persona que yo quiero trabajar. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta acá? Muy bien. El Per- silencio está muy bien, gracias. Listo. Sí, cuando yo siento mucho silencio, yo digo, o están entendiendo todo o no están entendiendo nada. Tengo esas dos opciones. Yo quisiera decir algo. Claro que sí, por favor. Mira, a mí me parece, o sea, de hecho tengo que decir que yo hago normalmente una caracterización de mis estudiantes cuando arranco, pero debo decir que conseguir el estudiante ideal es poco menos que imposible respecto a qué me refiero, a que, como tú mismo acabas de describir, hay múltiples motivaciones, múltiples intereses, y en ese sentido, yo creo que uno debe buscar saber la caracterización, pero para buscar establecer múltiples escenarios en donde a ratos hay unos que van a estar felices, otros que no, en otros ratos otros que van a aprender mucho, o sea, en ese sentido de decir que realmente el estudiante ideal es muy complejo conseguirlo presencial o virtualmente. Y estoy completamente de acuerdo, Lucía. ¿Por qué? Porque definitivamente el que hagamos un Learner Persona no nos garantiza que todos primero vayan a calzar en ese molde que estamos construyendo, pero sí trato de buscar cuál es ese promedio que yo quiero alcanzar
y también según mi clase cuál es el que yo espero que se encuentre allí. Y me sirve para poder dirigir o crear mis actividades según lo que yo voy viendo. Pero igual hay algo muy importante en lo que vamos a trabajar, y es que este tiene que ser un perfil vivo, porque no es un producto. Cuando hablamos en la parte de, por ejemplo, un learner persona, estamos hablando que el estudiante, a diferencia de un buyer persona, que es cuando se crea un producto neto para mandar al mercado, y yo le apunto a un consumidor ideal, el learner persona va cambiando. Va cambiando a medida que yo lo tengo desde la primera clase y me va conociendo, a medida que se va dando cuenta que tal vez su expectativa de la materia es diferente. Incluso aquellos que no le veían utilidad al principio, puede ser que gracias a mi labor descubran la utilidad de esta materia, entonces se vuelve algo bastante interesante poder jugar con que ese perfil se va a ir transformando, y eso es lo que vamos a trabajar un poquito hoy. Y entonces vamos a jugar con unas preguntas. En estas preguntitas vamos a hacer una encuesta instantánea. ¿Listo? Entonces volvemos al chat, por si acaso no les aparece, van a aparecer en el chat, pero les voy a presentar acá unas preguntas y como les dije al principio, por favor tratemos de ser muy honestos al respecto. ¿Listo? Entonces vamos a avanzar. Entonces, primera pregunta. ¿He identificado lo que piensan mis estudiantes de la asignatura? Ahí voy a enviarles la pantallita para que respondan. Ahí aparece chulito si ya lo he identificado, X si no lo he identificado. Y volvemos al mismo asunto de, bueno, ¿qué piensa mi estudiante? ¿Lo ve como una materia de relleno? ¿Lo ve como una materia menos importante que otras? ¿Lo ve como algo que puede dejar pasar? ¿Sí? Como quien dice, esta no es tan importante, entonces simplemente con cumplir con exámenes y notas yo sobrevivo. ¿Lo he logrado identificar o no he logrado identificar? Es como la pregunta. Es algo que me he puesto a pensar en ese momento. ¿Cómo es la percepción de mis estudiantes? Pongan ahí chulitos si ustedes ya dicen, ya sé exactamente qué es lo que piensa mi estudiante, ya tengo mi perfil definido. O X si ustedes dicen, ha sido tan variado que todavía yo no sé qué esperar de mis estudiantes, porque a veces nos puede pasar. ¿Sí encontraron el sondeo? Sí, sí. Sí. Listo, perfecto. Entonces es para que marquen chulitos y si lo encontraron, X si todavía no ha sido detectado. ¿Listo? Bueno, vamos muy bien. En las respuestas que tengo un 83% de personas que dicen sí, sí lo he identificado, sí tengo ya claro cómo llegan mis estudiantes a la asignatura. Un 17% que tal vez todavía lo está mirando cómo lo analiza, cómo encuentro ese tipo de ideal o de idea más bien, de imaginario que tienen mis estudiantes en mi asignatura. Y es algo con lo cual yo tengo que trabajar y es importante conocerlo. Vamos con otra pregunta. Aquí también vuelvo a mandarles el sondeo. Entonces, esta ya no cuenta, les voy a mandar otra. Y es, ¿conozco las condiciones en las que mis estudiantes se conectan a mis clases? Ahí vuelvo a mandar el sondeo. Listo, ahí les aparece una segunda. Entonces, ¿conozco las condiciones? Vamos 30 respuestas y me encanta lo que está pasando. Porque, primero, como obviamente, ya saben, esto es encuesta anónima, pero gracias por la honestidad, porque tenemos hasta el momento con 34 respuestas que el 53% de ustedes no conoce las condiciones en las que los estudiantes se conectan a clase. ¿Y por qué es importante conocerlas? Y hablemos aquí un poquito en este punto, y es porque eso determina cómo llegan a mi clase y cómo se mantienen dentro de mi clase. Por ejemplo, tengo una experiencia propia, no fue en remoto, pero cuando estaba en mi época de universidad tuve una clase que me la pusieron el viernes a las 11 de la mañana y resultó ser la única clase que teníamos en ese momento. Se imaginarán que eso fue
prácticamente como un cóctel para el desastre. Un viernes, mi universidad quedaba en una zona de bastante bar, rumba y demás, y era la única clase que teníamos. Llegó un momento en el que de una clase de 30 estudiantes aparecíamos los viernes 7 estudiantes. ¿Por qué? Porque si no tenían que ir antes a ninguna y después tampoco, muchos aprovechaban para hacer otra cosa y comenzaron a faltar. Aquí dentro de esto, no solamente saber qué tienen antes, sino también poder conocer, por ejemplo, algo que yo tuve que tener en cuenta es mi perfil de estudiantes. Ustedes vienen de estar trabajando toda la mañana. Espero que hayan podido almorzar porque este es el momento en el que uno termina de almorzar. Espero que no hayan almorzado mucho porque si no también les da sueño. Pero son cosas que tengo que tener en cuenta. ¿Desde dónde se conectan? ¿Se conectan desde la casa? ¿Se conectan desde la universidad? ¿Se conectan desde el bus? Hay gente que se conecta desde el bus. ¿Se conectan desde un computador? Sentados tranquilamente. ¿Se conectan desde un celular? Todo ese tipo de condiciones tengo que conocerlas y saber. ¿Lo hacen en grupo? ¿Tienen un espacio alejado donde no hay ruido, donde se conectan? Todo ese tipo de cosas son el aspecto de las condiciones en donde mis estudiantes se conectan a las clases. ¿Alguien quiere comentar algo aquí al respecto? Ninguno. Uy, están súper callados. Pues, ¿ahí me escuchan? Sí, te escuchamos. Pues bueno, en eso estoy de acuerdo contigo, no solo desde el punto de vista, por ejemplo, si tienen otras actividades, sino un poco también desde el punto de vista como de las condiciones de su vida personal, por ejemplo, si tienen buen internet, si tienen un espacio de concentración, con quién viven, bueno, y demás, que a veces les dificulta un poco la conexión a las clases si son virtuales o cuando son presenciales, si tienen de pronto algún problema personal que pues uno no conoce, pero que indiscutiblemente puede influir en su desempeño. Entonces también es un poco como abrir la puerta a conocer un poco más de los estudiantes en la medida pues que el tiempo a uno se lo permite, pues que los estudiantes también posibiliten eso, ¿no? Perfecto, exactamente. Hay una serie de condiciones incluso personales que entran en juego ahí que tenemos que tener en cuenta y que es bueno comenzarlas a conocer. A veces pues en medio del trajín y lo que tenemos que hacer y de llevar las cosas en el tiempo no nos detenemos a conocer a los estudiantes. Aquí tengo a Erwin que está levantando la mano y seguimos con Lucía y con Maribel. Erwin, cuéntanos. Bien, yo tengo una clase que la tengo mixta, algunas actividades presenciales y otras de manera remota. Y en una oportunidad teníamos una actividad, porque la clase era de 4 a 6 de la tarde. Tenemos una actividad en donde pues ajustaba todo a la parte remota. No obstante, yo me fui temprano para la casa para alistar la clase y todo el proceso. Y los estudiantes me empezaron a escribir que había trancón. Me dicen, profe, mire, hay trancón, ¿será que la podemos retrasar? O cómo hacemos, usted nos permite de pronto a algunos que nos conectemos desde el bus. Yo les dije, miren, tranquilos, no se preocupen. Sé que había trancón porque salir desde Chía hasta Bogotá a veces puede ocurrir eso. Les dije, miren, vamos a esperarnos 30 minutos, escríbanme nuevamente en 30 minutos y miramos qué hacemos. A los 30 minutos la mayoría ya había llegado, no tuve problema con los que estaban de manera remota, dando las recomendaciones pertinentes y la clase se desarrolló de forma adecuada. Digamos que recorté un poquitico para no pasarme el tiempo y cumplimos con los objetivos que se habían planteado. Perfecto. Miren que incluso hay circunstancias que tenemos que tener en cuenta que se nos escapan de las manos. O sea, por ejemplo, si están en obra en la autopista y mi clase es a las 7 de la mañana y los estudiantes les toca llegar o llegar, si estoy hablando de presencial, pues es un aspecto que tengo que tener en cuenta. Pero hay veces también que así la tengan remota. ¿Por qué? Porque mi clase puede ser en remoto, pero los estudiantes después tienen una presencial. Eso quiere decir que el estudiante sí o sí tiene que arrancar porque al colgar mi clase ya tiene una presencial al lado. Entonces, incluso en un remoto, un trancón me puede afectar, por ejemplo. Gracias, Erwin. Tengo también la mano levantada de Lucía. Sí, y yo la verdad creo
que esto nos ha implicado flexibilizarnos un montón porque efectivamente me ha pasado, o sea, tengo a los estudiantes en presencial, por ejemplo, y no han llegado, yo normalmente le pido a los demás que averigüen qué pasa y efectivamente viene un trancón o un accidente y entonces listo, prendamos mientras tanto Teams, mientras usted va llegando para que escuche que estamos hablando. Para mí el reto es más a nivel virtual, en el sentido de que efectivamente la expectativa es que ellos garanticen un espacio adecuado para poder tomar la clase, ellos garanticen una situación no solamente a nivel de internet, sino a nivel de silencio, de poder estar conectados, cosa que hay un porcentaje de los estudiantes que no lo hacen. Y ahí es donde entra, yo creo que una de las dificultades o retos que tenemos las personas que dictamos virtual, porque yo debo decir que si hay un porcentaje de estudiantes que efectivamente garantizan esas condiciones, pero hay un porcentaje de estudiantes que solamente se conectan para que aparezcan conectados. Y por más que usted de pronto los llame y les pregunte, no están. Y ahí me parece que a través de esto que estás diciendo, pues me has dado una idea interesante para poder estar monitoreando alguna serie de variables que vale la pena tener en cuenta. Así que muchas gracias. Gracias, Lucía. Y parte de lo que vamos a hacer precisamente en este taller es conocer formas de monitorear, de conocer al estudiante, herramientas que nos van a ser bastante útiles. Entonces, espero que eso sea algo también que les llame mucho la atención y que podamos aprovechar. Bueno, voy a continuar y para entrar ya en materia les voy a contar cómo fue el Learner Persona que construí para este taller. Y de aquí vamos a comenzar nosotros a construir también nuestro Learner Persona. Entonces, lo primero que recibí fue los inscritos. Entonces, comencé a revisar a qué facultades o qué unidades de la universidad pertenecen los asistentes inscritos. Entonces, por ejemplo, tuve un gran número por parte de la Facultad de Ingeniería, tuve también por parte del Instituto de la Familia un muy buen porcentaje y de las demás facultades, pero aquí me puedo dar una idea de más o menos cuáles son los perfiles y también la expectativa que pueden tener al respecto con una clase remota y lo que pueden llegar a hacer a medida que se van, digamos, como van tomando este tipo de herramientas y quieren llevarlas a cabo ya para el diseño de sus experiencias de aprendizaje. Pero esta información para mí era bastante poca. Y por eso también yo tengo que aprovechar, y es algo que ustedes tienen que es espectacular, y es que sus clases son de largo aliento. Yo ya estoy aquí, mejor dicho, entrando en materia y hablando con ustedes y conociéndolos a medida que vamos avanzando, pero ustedes tienen esta posibilidad. Entonces voy a hacerles una pregunta para la cual voy a ponerles también un sondeo. ¿Listo? Entonces, voy a abrirles aquí una nube de palabras también. Voy a trabajarlo con nube de palabras. Listo. Y aquí lo mando. Ya saben dónde encuentran la nube de palabras. Lo voy a trabajar así para no sesgar las respuestas, pero pues va a ser interesante conocerlas. Y la pregunta precisamente es esta. ¿Desde qué tipo de dispositivo te estás conectando? ¿Te estás conectando desde un computador de escritorio, desde un computador portátil, desde un celular? Es completamente válido, desde una tablet. Listo, miren, aquí tenemos portátil, PC, desde un iPad, laptop, celular, computador de escritorio, computador portátil, el teléfono, miren, ahí ya vamos mirando. Aquí algunos ya me fueron respondiendo algo que ya les voy a preguntar en la siguiente. No, miren, está interesante. Ahí ya vamos mirando. Y lo chévere de la nube de palabras es que también me resalta aquellas que se repiten. Entonces, por ejemplo, portátil, ya sé que la mayoría, pero también tengo un buen número que se están conectando desde celular. Y es algo que también tengo que tener en cuenta porque no es lo mismo recibir la clase y recibir materiales, por ejemplo, o generar actividades cuando lo hago desde un teléfono a cuando lo hago desde un computador. Entonces, eso también me hace a mí ver, bueno, qué tipo de recursos voy a utilizar, cómo va a ser mi experiencia de aprendizaje para garantizar que enganche tanto a los que están en una pantalla grande como a aquellos que están en un celular conectados.
Voy con otra. ¿Listo? Entonces, otra nube de palabras. Discúlpame, David, nunca vi la nube. ¿Tú la estabas compartiendo? Está en el chat. En el chat encuentras la nube de palabras. Es que veo cómo, pero no veo el resultado. Ah, ya la vi. Gracias. ¿Ya te pareció? A veces se demora un Sí, poquito. sí, señor. Listo, y vamos con la siguiente. Ahí ya se está compartiendo. Y es cómo es el ambiente en el que te encuentras en este momento. Aquí ya alguien puso ruidoso. Tengo 7 respuestas de ruidoso. Impresionante. Miren, algunos silenciosos, otros están en trabajo colaborativo, unos están en el comedor, es calmado, es un escritorio, estoy en un coworking, en la oficina, en la casa. Otros están en 2 reuniones, gracias a aquellos que se están esforzando y están ahí asistiendo mientras están conectados a otra y tienen su cerebro así dividido. Pero miren que toda esta información para mí también es supremamente útil. ¿Por qué? Porque tengo que tener en cuenta estos aspectos porque no todos mis estudiantes van a estar conectados en las mismas condiciones y no se van a enfrentar a los mismos retos. El que yo genere un learner persona no quiere decir que lo que yo esté trabajando se perfile en un único, digámoslo, arquetipo o en un único molde, sino que tengo que tener en cuenta que me voy a encontrar estudiantes que van a estar en diferentes condiciones. Y tengo que buscar la manera en la cual lo que yo estoy haciendo los mantenga conectados y los mantenga enganchados. Gracias a todos por participar. Miren que es bastante interesante. Algunos de hecho están aquí, incluso sabrosos, están felices. Unos están con los hijos, en el carro, nos pasa. Entonces, todo ese tipo de cosas nos sirven para saber, bueno, en qué circunstancias voy a estar yo dando una clase, a qué me voy a enfrentar. Bueno, y empecemos ahora sí a crear un learner persona. Espero que estén preparados. Como les dije al principio, tengan en cuenta una clase aquí metida en la cabeza, que es con las cuales vamos a trabajar. ¿Listo? Y vamos a trabajar con estos pasos. Entonces, primer paso, investigar. Vamos a investigar. Miren que estoy haciendo unos pequeños sondeos con los que puedo iniciar una clase, con los que puedo revisar cómo están mis estudiantes. Me encanta utilizar esta herramienta de sondeos en Teams porque no me hace que los estudiantes se salgan de la clase o se salgan de mi llamada. A veces hay ciertas herramientas que pues me hacen irme, comparto por ejemplo una encuesta, no sé, un Forms, o tengo diferentes tipos de herramientas que puedo tener y a veces suelen sacar a la persona de lo que estamos haciendo. En cambio acá se abre mi ventanita de chat, respondo tranquilamente, continúo en el mismo ambiente, entonces me encanta este tipo de herramientas porque hace que no me tenga que salir. Funcionan muy bien en ese sentido. Entonces, la idea es que con ciertas actividades que yo esté trabajando puedo comenzar a hacer investigaciones. El solo conocer el perfil de mis estudiantes, el preguntarles qué tienen antes, qué tienen después, y ellos mismos lo van dando también. Hay estudiantes que les van a decir, no, en este momento estamos hasta acá del cuello porque tenemos que hacer tal cosa, profes que tenemos tal actividad, y todo eso lo vamos recopilando. La idea es que no se nos olvide lo que los estudiantes están diciendo. Por aquí me están preguntando si la herramienta Live, como se han dado cuenta, funciona acá directamente. Entonces, si estoy en una llamada, yo tengo la opción de trabajar con algo que son las aplicaciones. Se encuentra en el menú de arriba. Y ahí yo puedo activar sondeos, se llama o poll. Aquí se los voy a escribir. Lo más probable es que la encuentren como poll, que es el nombre en inglés, pero después va a aparecer como sondeos, ya cuando detecta que nuestra interfaz es en español. Entonces nos sirve para que podamos hacer este tipo de cosas y yo comienzo a recopilar información. ¿Sí?
Hay una herramienta que sé que ustedes no la tienen activada porque me tomé la labor de hacer un poquito de investigación, que es una herramienta muy chévere que se llama Reflect, que también pertenece a Teams. O sea, no sé si la pueden pedir para activarla, no tengo ni idea. Pero funciona muy bien porque me permite preguntarle a los estudiantes su estado de ánimo. Aquí escribieron de Polly. Polly es otra que funciona más o menos igual, pero a mí me gusta solamente Paul. Paul es la directa de Microsoft, la que viene incorporada a Teams, entonces funciona muy orgánica. Bueno, aquí me están comentando que se solicitó a Teams. Es interesante porque uno puede ir recopilando cómo está el estado de ánimo de los estudiantes ahí, preguntándoles de a poquitos. Entonces, bueno, hago esa investigación, miro el perfil, voy hablando con ellos y comienzo a analizar esos datos. Ese es mi segundo paso. Entonces voy analizando mis daticos y comienzo a generar ese perfil y voy a crear mi learner persona. Entonces el learner persona, como les digo, es un arquetipo, es una especie de imagen mental, es un estudiante que quiero tener, incluso le puedo poner nombre y me sirve a mí para poder dirigirme a alguien en específico, tener un imaginario cuando voy creando mis actividades, pensar cómo reaccionaría, en qué circunstancias se encuentra. Obviamente es muy variado el universo en el cual estamos dando clase, pero puedo tener cierto tipo de promedios, de cosas que encuentro en común en la mayoría de ellos y generar un learner persona que va a servirme precisamente para poder adaptar todas mis actividades a esas necesidades. Pero también me sirve para que a partir de ahí los estudiantes que se encuentran fuera pues se sientan lo más incluido posible, los que se encuentran fuera de ese arquetipo, de ese diseño del learner persona, pero también impulsarlos allá. O sea, por ejemplo, un estudiante que dice, es que mientras voy a ver la clase voy a estar en el gimnasio, no es mi learner persona, no es el estudiante al cual yo me quiero dirigir. Pero mis actividades que están dirigidas a los estudiantes que quiero mantener enganchados en mi clase, de alguna manera van a obligar a que ese estudiante que está por fuera del perfil, que le da por hacer ejercicio al mismo tiempo, pues se dé cuenta que si quiere permanecer en mi clase o si quiere mantenerse activo, participando y pues obviamente con buenas notas y pasando la materia, pues tiene que cambiar sus dinámicas y tiene que ajustarse. Como lo mencionaron en su momento, también es buscar que los estudiantes garanticen esos espacios. Si yo hago actividades en las cuales tienen que estar participando y el estudiante se da cuenta, uy, desde el celular, aunque me funciona, aunque lo tengo, necesito algo más, hago que el estudiante busque esas dinámicas. Si hago que el estudiante busque dinámicas para poder encontrar un lugar en silencio, de pronto se da cuenta, no es que la cafetería no me sirve, pero puedo irme a la biblioteca. Eso me sirve para que al crear mi learner persona, pues genere las actividades basándome en el espacio o el momento ideal donde quiero que ellos se encuentren. No siempre lo voy a lograr, pero puedo hacer que esos mínimos que espero que me proporcionen los estudiantes para ponerme atención, pues busquen la manera de cumplir. Tengo que definir cuáles son las necesidades de aprendizaje de mis estudiantes, qué necesitan, cómo mantenerlos activos, qué necesito para que ellos también pues capte todos sus sentidos, cómo voy variando de actividades y demás. Describir las preferencias de aprendizaje. Entonces, yo ya sé que, por ejemplo, con estos estudiantes me funciona súper bien el video, perfecto. Con otros me funciona mantener lecturas, muy bien. ¿Cuál es el perfil según también mi materia y lo que tengo que proporcionarles a ellos? Entonces, encuentro esas preferencias de aprendizaje. Hace poco, trabajando con una empresa, hice un sondeo para crear un learner persona y muchos de ellos me decían, acá nos capacitan con videos y es espectacular, nos gusta, pero me encantaría tener por lo menos un índice o un diagrama al lado del video que me guíe en lo que estoy trabajando y me sirva para poderme ubicar. Eso ya me da una idea de cuáles son las preferencias de aprendizaje que tienen. Sí, funcionan los videos muy bien, pero quieren alguna manera de poder hacer seguimiento visual a lo que están trabajando. Lista de retos y soluciones a esos retos. Entonces, ahí es donde yo listo. No, la mayoría de mis estudiantes tengo clase a mediodía y llegan con hambre. Tengo que ver qué puedo hacer al respecto. Mis estudiantes vienen de
no sé, llegan desde la casa a 7 de la mañana, tengo que tener en cuenta que pueden haber trancones, retos y soluciones. ¿Cómo lo voy a manejar? ¿Qué opciones les voy a dar? Vamos a empezar la clase 7 y 10 de la mañana y ya saben que tienen que estar puntuales o tengo que buscar la manera de que se conecten mientras van llegando a un lugar fijo. O sea, todo ese tipo de cosas son las que tengo que listar y enumerar. Documentar las emociones y las motivaciones, cómo llegan emocionalmente. Si vienen de una clase supremamente estresante, ese estrés lo voy a tener que aguantar yo, por ejemplo. ¿Cuáles son sus motivaciones en las clases? Como yo les decía, hay gente que piensa es que esta materia es fundamental para la carrera que estoy estudiando y tienen una expectativa alta de lo que van a aprender. Probablemente otros vean mi materia tal vez como una costura o como una materia de relleno, entonces tengo que trabajar con esas motivaciones. Y por último, actualizar esto constantemente. ¿Qué puedo hacer para ayudarme en este proceso? Entonces voy a pasar rápidamente por una serie de herramientas y les voy a dar una que vamos a hacer la práctica. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes de ustedes han trabajado o conocido un mapa de empatía? Esto es muy utilizado, por ejemplo, en el Design Thinking. ¿Han escuchado los mapas de empatía? Sí, Sí, muy importante. Sí, señor. Perfecto. Entonces miren que aquí hay una imagen de un mapa de empatía. Hay muchos modelos, muchas plantillas que podemos buscar. No me voy a detener mucho en esta, pero me sirve precisamente para, de alguna manera, organizar mis ideas al momento de generar un perfil. Entonces es con quién voy a empatizar, qué necesita hacer esta persona. Esas son como mis metas, o las metas de la persona. O sea, tengo que conocer esto. ¿Qué es lo que necesita? La expectativa de mi estudiante de la materia es cuál y quién es. ¿Qué es lo que oyen? Uy, esta parte es fundamental y aquí también es bueno saber si llevo mucho tiempo aquí metido en mi materia o incluso en la universidad. ¿Qué oyen? ¿Qué expectativa tienen de la materia? No, es que esa materia es tal, es una materia de relleno. No, es que el profesor tal, es que es de tal forma. Y si yo conozco eso, yo sé anticiparme a la expectativa que tienen de la clase. Aquí también, ¿qué piensan y qué sienten? Entonces, aquí, por ejemplo, el pains, que son los esfuerzos, es cuáles son esos miedos, esas frustraciones que tienen, los obstáculos. O sea, por ejemplo, tengo estudiantes que siempre corren a conectarse porque salen de una clase que el profesor se extiende más allá de la hora, entonces llegan estresados, llegan cargados, llegan sin saber que esa, por ejemplo, es un esfuerzo que tengo que detectar. Hay estudiantes que me llegan sin almorzar y piden, profes, vamos a ir comiendo mientras tanto. Eso tengo que detectarlo. Y aquí, por ejemplo, en resultados, qué quieren, qué desean, qué necesitan, la expectativa que tienen de la materia, cómo los engancho. Y hay veces que voy a encontrarme estudiantes que tal vez no tengan esa ganancia, esa expectativa. Y yo tengo que buscar la forma de que mi materia se la proporcione. ¿Qué ven? Entonces, ¿qué es lo que ven ellos? Aquí esto es muy de empatía del mercado, pero por ejemplo, ¿qué ven ellos con respecto a la materia? Si es una materia que dan varios profesores, entonces, ¿qué han visto? ¿Qué se han enterado? ¿Cómo ven su entorno? ¿Cómo ven sus compañeros? ¿Qué dicen al respecto? ¿Cómo puedo recopilar opiniones? ¿Qué hacen los estudiantes? Y no solamente en cuanto a un comportamiento en la clase, sino incluso fuera de la clase. Y ahorita les voy a mostrar cómo podemos averiguar más cosas. Entonces, un mapa de empatía que puede ayudarme, es simplemente una herramienta que puedo utilizar para tomar más información. Hay otra que es la matriz de análisis de necesidades, que me permite trabajar con la información demográfica. Entonces, lo que les hablaba, cuáles son las edades de mis estudiantes, los semestres a los que pertenecen, si son de varias carreras, es una sola carrera, desde dónde se conectan, cómo es su ambiente, cuáles son sus condiciones, todo esto lo voy recopilando. Los puntos sensibles, que son esos pains, esos puntos en los cuales el estudiante tiene esos retos a superar, tiene esas dificultades, todo eso lo tengo que anotar acá en esta parte, en este cuadrante. Otros son sus comportamientos y creencias, qué cree acerca de la clase, qué cree acerca de la misma carrera. Y yo creo que según la carrera ustedes pueden ir pensando qué tipo de estudiante tienen al respecto, en qué sentido. Hay carreras muy vocacionales, en el sentido que, por ejemplo, suele irse, por ejemplo, por la parte de humanidades. Los que suelen estudiar son personas que tienen una convicción de la carrera muy fuerte, de su propia escogencia, pero tal vez en ciertas carreras, me estoy inventando, me perdonarán, tengo que hacer una investigación más a fondo para estar seguro, pero estoy aquí suponiendo perfiles.
Tal vez yo digo, para mi carrera, que por ejemplo imagino una carrera tipo derecho o una carrera tipo medicina, probablemente tenga algunos estudiantes que están convencidos de lo que quieren hacer, pero tengan otros que dijeron es que mis papás son abogados y mis tíos son abogados y mi abuelo fue abogado y me dijeron que si yo no era abogado, entonces no me iban a pagar la carrera y estoy aquí metido. Y tal vez esa creencia o ese comportamiento, eso que encuentro en la actitud del estudiante, obviamente permea la forma en la que va a recibir mi clase, entonces tengo que detectar ese tipo de cosas. Por ejemplo, no es lo mismo que el personaje que está becado al personaje que se está, o sea, que le pueden pagar la carrera sin ningún problema y dice, si pierdo semestre no tengo ningún afán, y prioriza su vida social a la materia, por ejemplo. Estoy aquí simplemente dando ejemplos. Y aquí, por último, metas y necesidades. Entonces, ¿qué necesita mi estudiante para aprender mejor? ¿Cuáles son sus metas con la materia? ¿Qué es lo que espera lograr? ¿Espera simplemente una nota o espera un conocimiento específico o estar en capacidad de? Y es algo que yo también puedo transmitir, mi materia, qué les proporciona y qué les ofrece a estos estudiantes. Bueno, y vamos a empezar, ya esas herramientas se las di, vamos a empezar con una práctica. ¿Cuántos aquí son usuarios asiduos de inteligencias artificiales? ¿Y ese silencio? Yo, Lina, se nota que Lina aquí es, o sea, fue la primera mano que vi aquí levantada en el chat. Por aquí también alguien lo mencionó, pero mejor dicho, no alcancé a registrarlo. pero Javier, mira, David, cuéntame. aquí esta pregunta que acabas de hacer, siempre tenía esa duda de cómo uno debe formular. Cuando haces esas preguntas, o usamos pause o se le hace una convención, porque siempre he tenido esa duda, si uno levanta la mano o si uno pone un dedito, no sé. Listo, perfecto. Desde mi punto de vista, y por eso también es bueno ver cómo lo trabajo en clase y les comento a mis estudiantes, por ejemplo, si yo estoy haciendo una pregunta así, digamos que lo más común es una reacción. Entonces, por ejemplo, yo pongo una reacción acá que es el me gusta, el dedito. Entonces sale y yo puedo ver un promedio de nubes de deditos levantándose. Entonces yo ahí estoy viendo quiénes están diciendo que sí. Y cuando levanto la mano, pues ya es para poder participar. Si me explico, es una forma que también uno va generando esas dinámicas. Entonces yo aquí, por ejemplo, sí cometí el error de no decirles, pero por ejemplo, los que hayan utilizado inteligencias artificiales de vez en cuando, o les suelen utilizar, en reacciones pónganme un dedito así. Entonces vamos a reacciones y le pongo ahí el me gusta y esa puede ser una forma en la que yo obtengo esas reacciones. Aquí lo puso, por ejemplo, Javier. Bueno, ya aquí tengo varios que se están levantando. Entonces, vamos a hacer un ejercicio práctico también para activarnos un poquito. ¿Alguien está preguntando algo? Perdón. ¿No? ¿Nadie? ¿Listo? No, yo había levantado la mano pensando Dale, Javier. justamente en la participación, pero no era Listo, pregunta. perfecto. No hay problema. Bueno, entonces vamos a hacer también una actividad práctica para distensionarnos un poquito y ya que cumplimos la primera hora de taller, poder también tomarnos un aire, un espacio y que ustedes puedan trabajar un poquito. Ya les cuento el tiempo que vamos a dedicarle, no va a ser mucho y les voy a dar las herramientas para que lo puedan hacer, pero les voy a explicar en qué consiste esta actividad que vamos a tener. Vamos a trabajar con una plantilla de inteligencia artificial. Esta plantilla es una plantilla que se conoce como Spark, que están viendo en pantalla. Situación, problema, aspiración, resultado y una palabra que no he encontrado la traducción en español que se llama Kismet. Entonces se las explico sencillamente. Situación. ¿Cuál es la situación en la cual se encuentra mi necesidad? Entonces, ¿qué características tiene mi situación? Ahí está mi rol, mis actividades, lo que yo quiero hacer, mi entorno, todo eso lo explico en situación. En problema es cuál es esa necesidad que tengo que voy a resolver por medio de la ayuda que me va a prestar la inteligencia artificial. La A de aspiración es mi expectativa. ¿Qué espero que ocurra cuando la inteligencia artificial me vaya a ayudar en mi necesidad? La R es de resultado. ¿Cómo
quiero que sea el resultado que obtenga. Y el Kismet es precisamente como situaciones inesperadas o sorpresas o preguntas o dudas que tengo respecto a la forma en la que voy a trabajar. ¿Listo? Entonces les voy a mostrar cómo funciona esta. Voy a dejar aquí de compartir esta pantalla para mostrarles rápidamente cómo vamos a trabajar. Entonces, resulta que con lo que les acabo de mencionar, yo generé o aproveché la inteligencia artificial para que me ayudara a generar mi learner persona. ¿Por qué? Porque esto puede sonar muy bonito, pero toma tiempo. Toma tiempo el pensar cuál va a ser ese perfil que voy a crear, en redactarlo, en imaginarlo, ponerle nombre y demás. Y es útil que también una inteligencia artificial me pueda generar una especie de plantilla que obviamente voy a tener que modificar. No quiere decir que lo que la inteligencia artificial me dé quede perfecto, pero sí es algo que me va a ayudar mucho para dar ese primer paso o ese desbloqueo de cómo construir un learner persona. ¿Listo? Entonces voy a mostrarles un ejemplo. ¿Listo? Entonces, voy a compartirles aquí de nuevo pantalla. Y esta pantalla es un chat GPT. ¿La están viendo todos? Sí, señor. Sí, señor. Sí, sí, está viendo. Les voy a mostrar rápidamente cómo fue que lo construí. Entonces, situación. Soy un diseñador de experiencias de aprendizaje y capacitador docente. Voy a realizar un taller en remoto para profesores de la Universidad de la Sabana de Colombia llamado Learner Personas. Conoce a tu estudiante para ofrecer la mejor experiencia en remoto. Estos profesores que dictan sus clases en modalidad remota por medio de Microsoft Teams son de las facultades como Ingeniería, Instituto de la Familia, Medicina, Lenguas y Culturas Extranjeras, y puso todo mi listo, entre otras. Y quiero que crees un learner persona que me sirva como guía para diseñar y desarrollar una experiencia de aprendizaje que se adapte a las necesidades y expectativas específicas de mis estudiantes, que serán los profesores participantes. Problema: mi taller es en formato remoto por medio de la plataforma Microsoft Teams y mis estudiantes se conectarán por medio de sus computadores o dispositivos móviles. Este taller es desde las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Necesito mantener su atención durante las 2 horas y tener una participación activa de cada uno de ellos. También necesito identificar las necesidades y expectativas que tienen acerca del taller. Aspiración, tercer punto. Este learner persona debe ayudarme a identificar el perfil más común de mis estudiantes para ser asertivo en el diseño de este taller en remoto y las actividades que estoy desarrollando para el mismo. Resultados. Idealmente, este learner persona me permitirá identificar el perfil de mis estudiantes, sus preferencias de aprendizaje, sus objetivos en mi clase, o en este caso mi taller, sus motivaciones y los retos a los que se enfrentan en medio de sus clases. Y en el Kismet puse unas preguntas. ¿Cómo se sentirá mi estudiante en el momento del día en el que tenemos el taller? ¿Cuáles serán las distracciones más grandes a las que se enfrentará en medio de la sesión? ¿Qué necesidades espera resolver gracias a lo aprendido en este taller? Y me generó esta respuesta. Este es un learner persona. Nombre: Juanita López, edad 35 años, profesora de la Facultad de Ingeniería, experiencia en la enseñanza remota. Juanita ha estado enseñando de manera remota durante los últimos 2 años debido a la pandemia, aunque al principio le costó adaptarse, ahora se siente más cómoda con herramientas digitales y plataformas de enseñanza en línea. Perfil de Juanita, entonces, que es una persona comprometida con su labor docente, se preocupa por ofrecer una educación de calidad a sus estudiantes, es una profesional dedicada y proactiva que busca constantemente mejorar sus habilidades pedagógicas. Preferencias de aprendizaje, entonces prefiere actividades prácticas y participativas que fomentan la colaboración y el intercambio de ideas entre los participantes, valora experiencias de aprendizaje relevantes y aplicables a su contexto profesional. Mire, me sacó objetivos del taller, o sea, ¿qué espera? Los objetivos de Juanita, ¿qué es lo que quiere? Las motivaciones que tiene, los retos. Y aquí en el Kismet, por ejemplo, esta parte es súper interesante porque esas preguntas me profundizan más en el perfil. Juanita se sentirá un poco cansada y con la mente dispersa en el momento del día en el que se lleva a cabo el taller, ya que es después del almuerzo y suele ser un momento en el que disminuye su nivel de energía. Las distracciones más grandes a las que se enfrentará en medio de la sesión incluyen notificaciones de correos electrónicos, mensajes de chat de otros profesores o estudiantes y la tentación de revisar redes sociales o realizar otras tareas pendientes.
Miren cómo me genera ese perfil, que obviamente yo lo puedo ya modificar, adaptar según lo que yo veo de mis estudiantes, pero me da una muy buena aproximación. ¿Qué les parece? Súper chévere. Entonces, vamos a hacer una actividad también para que descansen un poquito, o sea, aprovechen, miren hacia el horizonte. Vamos a tomarnos, son las 3:07. Yo igual voy a estar acá conectado. La idea es que si tienen dudas las resolvemos acá, pero la idea es que puedan trabajar. Entonces, por el chat voy a compartirles un documento de plantilla. ¿Listo? Esta plantillita es el Spark, es un documento de Word y la idea precisamente es que ustedes puedan utilizarlo para, momento, me dejé compartirlo. Para que ustedes lo modifiquen con sus datos. Es tipo plantilla. Entonces, como les dije, escogemos una asignatura y según esa asignatura, ustedes van a poder precisamente generar esa plantilla. Un momento que aquí ya me la está aceptando, ya vamos a compartirlo. No sé si son mis permisos por lo que soy externo, pero no me está dejando compartir el archivo. Lina, ¿te encuentras por acá? Sí, qué raro, David. Yo no sé si sea mi internet hoy, pero mira que yo te doy permiso y no sé qué pasa. Se queda como pensando. Te puedo Entonces, pedir no sé si de pronto, por favor, me lo puedes enviar por WhatsApp y... exactamente, eso iba a Ah, hacer. listo. Entonces te lo voy a estar enviando. Entonces Lina nos va a ayudar compartiendo el archivo. Como les digo, es una plantilla. Y la idea es que nos tomemos 10 minuticos para poderla modificar. O sea, modifíquenla con su clase. La idea es que en 10 minuticos resolvemos dudas, vemos cómo nos va. Yo les voy a ser sincero en algo. Y es, dependiendo de mi expectativa y lo que yo quiera que ocurra con ese learner persona, me va a servir una u otra inteligencia artificial. Y también incluso les digo Hello. del momento. Yo utilicé, por ejemplo, yo hice la prueba con Copilot de Microsoft, con ChatGPT y con Gemini de Google. Y en ejercicios anteriores, Copilot me sacaba unos perfiles brutales, impresionantes, unos learner persona increíbles, pero las últimas veces no me las sacó tan buenas. Entonces, por ejemplo, el que les compartí, ChatGPT, me lo sacó muy bien. Tengo otro de Gemini que también me gustó mucho, que ahorita se los muestro, pero la idea es que hagamos la prueba con una o dos inteligencias artificiales por lo menos. Si podemos tres, chévere, porque así vamos a darnos cuenta de cuál es la que más se adapta y la que menos pues vamos a tener que modificar, sobre todo que nos crea un perfil mucho más enriquecido. Pero obviamente depende de la información que yo les suministre. Entonces, ahí ustedes ya van a poder trabajar con ese documento. Listo, Lina, ¿me confirma si lo recibiste? Listo, sí, señor. Ya lo cargamos desde el perfil del Centro de Tecnologías para la Academia. Ya está Perfecto, en el sí, chat. también lo veo. Listo. Entonces, tomémonos unos minuticos para que ustedes lo puedan abrir, lo puedan mirar. Voy a dejarlo también aquí abierto para que ustedes lo puedan ver. Igual, como les digo, estoy acá, pero para mí, para que estiremos las piernas, descansemos, lo pensemos. Listo, ahí están viéndolo también en pantalla.
David, disculpa, me llega una pregunta por interno, no por el chat, sino Claro. el interno, y me preguntan que precisamente esta plantilla del Spark, ¿sabes o sea, como el origen, tú te la inventaste o cómo fue? Por acá me están preguntando esta parte. No me la inventé, no me voy a echar flores. Esta plantilla es creada y de hecho es algo muy, muy interesante para aquellos que los inquieta la parte de la inteligencia artificial. Hay una, una profesional, de hecho ya es doctora, ya tiene su doctorado, que es la doctora Saba Kidway. Ella tiene una empresa de asesoría de instituciones educativas que se llama Designing Schools y trabaja mucho con cómo preparar a las personas para trabajar con la inteligencia artificial como si fueran compañeros de trabajo. A partir de ahí surgió esta plantilla. Ella tiene un podcast, ahorita les voy a compartir el enlace aquí por el chat, que es supremamente interesante y ella tiene algo que se llama el Daily Spark. Entonces el Daily Spark, que está en inglés, trata acerca de cómo por medio de estas plantillas ella las ofrece, o sea, generalmente en los comentarios del podcast está, y las ofrece para que uno haga las modificaciones y es como, por ejemplo, tú quieres que te ayude con una lluvia de ideas, entonces utiliza el modelo Spark para que metiendo tus propios datos te genere una lluvia de ideas de acuerdo a tu perfil o a lo que tú necesites. O una lluvia de ideas para poder agilizar trabajos, para dejar de procrastinar, para poder, todo eso lo ofrece ahí. Entonces, es súper interesante y ella precisamente trabaja con esto y ya a medida que yo fui también, pues, tanto escuchándola y viendo los diferentes ejemplos que daba como trabajándolos, uno se da cuenta de la riqueza que tiene este tipo de plantillas y es, digamos, diferente a las que suelen promocionarse por ahí, que también son supremamente útiles, donde uno le da al learner persona, por ejemplo, a la inteligencia artificial le da uno una especie de rol, donde uno le da las características de lo que quiere hacer y demás. Esta es otra forma de hacerlo, otra forma de darle instrucciones que me ha parecido también muy buena. Ahí les puse el nombre de la doctora Saba Kidway. Ella es la autora de este modelo de prompts. Bueno, voy a hacer algo y por los 5 minuticos que nos quedan para que ustedes traen su perfil, voy a apagar cámara también para que no se sientan ahí intimidados. De los estoy mirando y les estoy controlando el tiempo. La idea es que lo hagamos de una manera dinámica. Si tienen preguntas, por favor, aquí estoy también a su disposición.
Lina, muchas gracias, que también veo que les compartiste aquí el perfil de LinkedIn de la doctora Saba Kiwi, y también nos ha estado ayudando ahí con pantallazos de lo que vayamos necesitando. ¿Cómo van con ese Learner Persona? Avanzando. Interesante el ejercicio. Yo puedo agregar un archivo de Excel para que ChatGPT tenga las características de mi grupo. Bueno, todo eso depende. Depende de qué tipo de plan tengo con ChatGPT. Si estoy utilizando el gratuito, ChatGPT no puede leerme un archivo de Excel. Si tengo uno pago, creo que sí lo puede leer sin ningún problema. Si ustedes están trabajando, por ejemplo, con Copilot, Copilot es un poco más flexible porque precisamente pues está muy integrado a las herramientas de Microsoft. Entonces, por ejemplo, yo puedo utilizar una tabla en Excel y la vuelvo PDF, la abro en el navegador y con el Copilot desde el navegador puedo leerla. O sea, son truquitos con los que uno puede comenzar a jugar. Pero pues lamentablemente, a menos de que yo tenga un Pro o alguna herramienta paga, leer Excel es algo que todavía no me hacen las herramientas tan fácil. Vale. Si le coloco gráficas, Ahí necesitaríamos una versión paga. de todas maneras, vale. Por el Gracias. momento nos toca es texto. Darle ahí instrucciones en texto, entonces incluir como cositas del perfil que tengamos ahí. Si se dieron cuenta, por ejemplo, a mí me tocó escribir a mano carrera por carrera de los que se habían, de las facultades y unidades, perdón, me tocó escribirlas a mano en las instrucciones del que yo pasé. Pero nos ayuda mucho a generar ese perfil. Les acabo de compartir otra encuestica. Y esto también es interesante para saber qué utilizan ustedes. La pregunta que les puse ahí en el chat, en los sondeos, es ¿qué inteligencia artificial utilizaste para ayudarte a crear tu Learner Persona? Entonces ahí está si es Copilot, ChatGPT, Gemini, o si utilizaron otra. Interesante también conocer eso. Bueno, 22 me han respondido. La gran mayoría, el 58% de los que han respondido hasta el momento, utilizaron ChatGPT.
18% Copilot, 15% Gemini y el 8% otra inteligencia artificial. Entonces, bueno, aquí ahí regresando y mientras ustedes construyen ahí su learner persona, voy a aprovechar para irles mostrando lo que les comentaba, cómo es esa experiencia de trabajar con estos asistentes para construir esos learner persona. Es bastante útil en el hecho de que no tengo que empezar desde cero esta redacción, pero a veces funciona como quiero, a veces funciona como no quiero. El mismo prompt de Spark que les mostré desde ChatGPT, por ejemplo, lo utilicé también les voy a mostrar con Gemini, cómo me lo planteó. También me gustó mucho cómo lo hizo Gemini en ese momento. Momento que no me era querido mostrar. Aquí está. Ahí pueden ver, por ejemplo, el que me creó. Miren, aquí me creó con profesora María Gómez, 38 años, de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Me puso experiencia docente de 5 años. Enseña en remoto por Teams, se conecta por computadora portátil, va a estar conectada de 2 a 4. Me dio un contexto de la profesora. Me mostró que se siente motivada, que le preocupa la falta de atención y participación pasiva de los estudiantes durante las clases remotas, desea identificar necesidades y expectativas. En los objetivos del TER quiere aprender a crear los learners persona para comprender mejor a sus estudiantes, quiere desarrollar experiencias de aprendizaje personalizadas y adaptadas a las necesidades de sus estudiantes, quiere implementar estrategias para mantener la atención y la participación activa de los mismos estudiantes en las clases remotas, quiere identificar recursos y herramientas digitales. Miren sus motivaciones también, los retos. Perdón que estoy moviéndome muy rápido acá. Sentimientos durante el taller, esa parte me pareció muy bueno. Posibles distracciones en el taller, las necesidades, las expectativas, me respondió cosas del Kismet puntuales. Entonces, a mí me encantó también el perfil de Gemini, de hecho lo considero un poquito más completo que el que me generó ChatGPT. Pero como les cuento, depende. Hay circunstancias donde yo pongo el prompt. Anoche precisamente hice el ejercicio de generar el mío y lo puse con la primera vez con Copilot y me generé uno espectacular. Y ChatGPT me generó uno terrible. Y después de afinarle unas cosas que quería, fue al revés. Entonces, hay que mirar las diferentes opciones porque no funciona siempre como uno quiere. Y no siempre la herramienta con la que uno quisiera pues trabajar es la que mejor sale. Sí, en cambio, por ejemplo, yo la de Copilot se las voy a mostrar aquí rápidamente. Yo estaba desarrollando el ejercicio por Copilot y fíjate que me bota como si hubiera colocado muchos caracteres y luego no pude desarrollar el proceso de análisis, ¿no? Eso también pasa, por ejemplo, con Copilot. No sé, ahí sí me queda la duda. Yo aquí les estoy mostrando una pantalla de Copilot. Copilot tiene varias cosas y es que tiene tantas formas de usarse que a veces puede resultar confuso. Primero, lo puedo utilizar desde una cuenta personal y ahí pone el límite, por ejemplo, de caracteres, que es un poquito problemático. Yo generalmente lo utilizo con cuenta de educativa, entonces me funciona bastante bien. Yo, por ejemplo, utilizo en perfil para este tipo de cosas en creativo para que me dé precisamente ideas creativas del perfil, pero no me gustó después cómo me lo generó, porque me lo generó bien. Demografía, 30, 50 años, facultad variada, o sea, no me generó no me escogió un perfil tipo arquetipo para poder trabajar, sino me hizo esto. No hice una prueba con algo que también les muestro, esto es Copilot directamente. Si yo me voy a blog de notas, acá tengo algo y es que puedo redactar, o sea, puedo pedirle genéreme un texto redactado. A veces para textos largos esta parte es mucho mejor. No
no trabajar directamente en el Copilot como tal, sino en el bloc de notas. ¿Esto qué implica? Que yo tengo que utilizar un solo prompt. En el otro es conversadito. Entonces yo le puedo decir, no, mira, ajustame tal cosa, cambia tal, y hago una pequeña conversación con Copilot. Aquí en bloc de notas, lo que hago es ir afinando un prompt más grande y él me va a generar el resultado. Entonces, voy a hacer aquí la prueba, por ejemplo, esta parte, fíjense que no lo utilicé por este lado. La verdad me conformé con el que me votó Gemini y ChatGPT. Yo dije, esos me gustaron, pero hagamos la prueba por este lado ya que estamos aquí. Entonces voy a poner el prompt aquí en esta parte. Miren que me da hasta 18,000 caracteres. Y voy a ver qué me genera acá. Aquí redacta. Aquí la idea es que Copilot genera una redacción. Miren que aquí ya cambió. Aquí ya le puso un nombre, ya me dice, se llama Carlos, tiene 40 años. Miren, ubicación Chía, Colombia, interesante, me dio esta ubicación. Miren, profesor de tiempo completo en la Universidad de La Sabana, me dio antecedentes. Miren que aquí ya me funcionó mejor, pero lo hice por bloc de notas, no por el Copilot solito, sino por el bloc de notas que me redacta. Miren, Genial, me David, pone. muchísimas gracias porque eso facilita muchas cosas. La cantidad de caracteres siempre juega un papel importante ahí, entonces muchísimas gracias. Con todo gusto. Lo que te cuento aquí en esta parte, a mí me encanta el bloc de notas para la parte de redacción, porque me redacta. Entonces aquí lo que yo hago es pulir este prompt, que es larguísimo. Yo aquí puedo meterle 18,000 caracteres. Este es súper recomendado. Miren todo lo que me dio. Este ya está mucho mejor que el que me creó solo por la versión de Copilot. Bueno, ¿cómo nos fue? Quiero escucharlos en su experiencia construyéndolo. ¿Quién me cuenta así rápidamente? David, la profe Indira tiene el micrófono, la mano alzada. Profe Indira, por favor, cuéntame y después vamos con Ilva Constanza. Pues mira, Andrés, tuve la experiencia de hacerlo por dos, por ChatGPT y por la otra que recomendaste. Y pues quedé muy sorprendida. Hice la experiencia que he tenido este semestre en mi asignatura. Pero entonces me pareció sorprendente porque ya que pasó el semestre, tuve la oportunidad de meter cosas que veo de ellos respecto a su salud mental, ¿cierto? Respecto a si están acompañados o no, si han vivido en una ciudad o no, si han tenido alguna experiencia de tener un contacto con pacientes. Estamos hablando de una asignatura práctica, es la primera que ellos reciben y reciben cantidades de personas, de 200 personas, ciento y pico de personas, ¿no? Entonces, no han tenido ese uno a uno, además constante de 12 horas de tener un profesor ahí haciéndote retroalimentación todo el tiempo. Entonces, puse ese tipo de características y me pareció muy interesante porque al final, en el formato de presentación de ese perfil, sacaba cosas como es posible que los estudiantes sientan soledad, es posible que los estudiantes tengan mucha presión académica para sostener una beca, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso me pareció muy curioso porque como que describía muy realmente a los estudiantes que yo veo en este momento, ¿no? Con mucha ansiedad, como con mucha insatisfacción también, ¿no? Lo muestra ahí que una de las situaciones que se puede presentar es que se sientan muy insatisfechos por tener una retroalimentación constante y eso me pareció, lo comparo con la realidad que vivo en el día a día y se parecen muchísimo. Perfecto, profe Indira. Y si se dan cuenta, entre más información yo tenga, puedo alimentar mejor el learner persona. O sea, a diferencia del mercadeo donde yo genero un solo perfil y mando el producto al mercado, esto no es mercado, son personas. Entonces yo voy recogiendo información, voy tomando todo lo que yo voy viendo en mis estudiantes y ese learner persona lo voy enriqueciendo. Y voy cambiando precisamente actividades, incluso la forma en la que interactúo con ellos. No es fácil por la virtualidad, pero puedo generar dinámicas que me ayuden a acercarme a ellos, a entender más sus dinámicas, a saber, mira, te entiendo, te acompaño, pero también te exijo. Bueno, profesora Ilva Constanza, cuénteme, ¿cómo le fue? Y seguimos con Anabel. Bueno, no, pues lo primero agradecerte por compartirnos todos estos temas porque hacen parte de permitirnos también explorar y seguir explorando como ya los mismos estudiantes lo hacen, ¿no?
Por un lado, me sorprendí muchísimo viendo, por ejemplo, cómo en esa caracterización, esto es como en la publicidad, ¿no? Y los famosos insights, ¿no? Entonces, pues sí, claro, temas evidentes, pero que a veces se nos pueden estar pasando como por el frente sin tener en cuenta pues mucho de su contexto, sabiendo que en el caso de la asignatura que yo tomé, ellos ya están casi de salida. Entonces, lo llevé incluso en la plantilla a un poco como a retar qué tanta información traía del entorno. Entonces, bueno, muéstrame cómo motivar a los estudiantes con los casos reales, sabiendo que poco leen actualidad empresarial, que poco conocen las tendencias laborales en estos temas de comunicación y reputación, gestión de intangibles. Y wow, ahí fue donde más me sorprendí porque con conocimiento de causa de proyectos con empresas y marcas del sector en Colombia y en Latinoamérica, pues me trae incluso las iniciativas mismas. Trabaja esto con este caso, con esta iniciativa de Coca-Cola FEMSA, de Nestlé, o sea, realmente, y es muy rápido, sale muy, muy rápido. Entonces, pues me gustó muchísimo la plantilla. Muchas gracias por esta valiosísima herramienta. Con todo gusto. Y algo valioso de utilizar ahorita la inteligencia artificial, no solamente porque esté en auge y porque hoy hay que aprender a utilizarla, sino que si no hemos tenido experiencia, por ejemplo, creando un learner persona, nos facilita mucho el proceso. O sea, toma toda esa información que a veces está desagregada y nos ayuda a generar el perfil y hacer ese análisis que nos puede también tomar eso, vale, tiempo. no me interesa, vete a la mierda. Bueno, profesora Anabel, cuénteme De cómo le fue. acuerdo, muchas gracias. Buenas noches, Gracias, perdón, Anabel. buenas tardes para ustedes, buenas noches para mí. Yo les decía que en Buenas otro tardes. lugar geográfico, porque aquí estoy en España, entonces por eso te digo que estoy en otro sitio geográfico también. Gracias por conectarse con nosotros hasta ahora. Claro que sí, mira, te cuento que primera vez que hago esto y te quiero decir que me pareció magia. De hecho, lo escribí por el chat, te voy a contar por qué. Porque además yo soy profesora del Instituto de la Familia de la Maestría de Asesoría Personal, de Asesoría Familiar y Gestión de Programas para la Familia. Y yo doy la asignatura de Asesoría Personal y Familiar durante los 4 semestres, o sea, hay un acompañamiento a todos los estudiantes. Entonces, para mí fue, te lo digo, lo más, a ver, poder ver en una escritura, no sé si me logro explicar, cómo son mis estudiantes y cómo, obviamente que yo, o sea, yo lo sé y lo hablé con ellos al comienzo y todo, pero como verlo tan claro acá, por ejemplo, en los retos le coloca falta de tiempo, deben conciliar el estudio con sus responsabilidades laborales y familiares, dificultades de concentración en un entorno remoto, puede distraerse con facilidad. Falta de interacción cara a cara, extraña la interacción personal con sus compañeros y docentes, claro, porque es una maestría totalmente virtual, ¿sí? Entonces, dificultades técnicas, pueden tener problemas de conexión, etcétera. Y uno de los problemas que yo coloqué, perdón, de los quismit que yo coloqué era que participaran más y se sintieran seguros y en confianza para hacerlo, ¿no? Entonces, ella me escribe estrategias para participar sin vergüenza y con confianza, algo así, creo que fue que sí le coloqué yo. Entonces, bueno, preparar la clase, lecturas previas, reflexionar, no tener miedo a hacer preguntas al docente o a sus compañeros, o sea, un poco, me imagino que eso va referido a lo que yo tendría que crear para eso. Obviamente se crea, pero te quiero decir que lo hice con Gemini y de verdad que me quedé altamente sorprendida. Profe Anabel, Eso es, muchas gracias. Me encanta que les sirva y si se dan cuenta, obviamente que ya en este momento uno a veces dice, uy, es que ya está terminando semestre, me hubiera encantado poder tener clara esta información al principio, pero ya cuando lo hacemos digamos, conscientemente, yo digo, me voy a tomar las primeras semanas para conocer a mis estudiantes, voy a hacer unos pequeños sondeos de cómo se están conectando, de qué tienen antes, de cómo son sus circunstancias, todo eso funciona muy bien. Bueno, entonces me voy con Lina, con Juan Carlos y dejamos ahí porque les quiero mostrar unas cositas. Gracias, profe Anabel. Lina, por favor, cuéntanos. Hola, buenas tardes, David. También muy agradecida contigo por estas herramientas. Súper chévere, pues el tema del Learner Persona. Yo lo había trabajado como buyer y el Empathy Map en un proceso que tenemos en el consultorio de servicio en la universidad, pero siempre hacia afuera. Y aunque yo procuro como estar registrando emocionalmente a los estudiantes, mirando como que les va dejando la clase,
Hoy me llevé una sorpresa con este prompt que nos pasaste porque yo tengo una clase que es virtual, se dicta de 9 a 1 y tenemos un break de 1 hora, de 11 a 12. Entonces, todo lo que tú contabas hoy de los estudiantes en el gimnasio, de los estudiantes trasladándose, a mí me pasa porque, claro, ellos en esa hora aprovechan para iniciar algunas actividades y a veces cuando arrancamos la última hora, pues están todavía en lo otro. Entonces, al poner este prompt en Gemini, me salen como unos insights súper poderosos, donde, por ejemplo, al estudiante le puede costar mucho mantener el hilo conductor por esa horita que paramos. Entonces, las sugerencias que me está haciendo me gustan mucho, en particular una que dice como tener una comunicación muy fluida, pero sobre todo para hacer acuerdos muy claros, ¿sí? O tener en cuenta que, por ejemplo, los estudiantes pueden tener trabajos de medio tiempo, entonces como que esa hora, ese hueco que tienen en mi clase, quisieran convertirlo en una hora productiva laboralmente. Entonces, súper chévere también cuando muestra como las emociones que puede ir transitando el estudiante, si llega cansado porque venía de trabajar, ya que la clase empieza a las 9, algunos trabajan en unos horarios en call centers que terminan más o menos a las 6 de la mañana o 7. Y chévere lo de los acuerdos claros de comunicación. Me gustó que diera como con ese punto porque creo que ha sido un punto muy importante en mi clase para que la clase fluya. O sea, como estar súper claros en que tenemos estos acuerdos de transparencia y de cumplimiento también para que la clase funcione con el horario que tiene. Entonces, chévere porque me abrió como el panorama, cosas que no había pensado y me validó otras cosas que hemos hecho juntos con los estudiantes. Muchas gracias. Gracias, Lina. Y miren esa diferencia de perfiles a los que nos enfrentamos. Una cosa es el estudiante que uno supone, pero es que estudia por la mañana. Pero ¿qué pasa si el estudiante trabaja en un call center hasta las 6 de la mañana y después comienza su jornada académica? O no es lo mismo aquel estudiante que lo tenemos en pregrado tiempo completo y se dedica solamente a estudiar, a cuando estamos hablando de gente con hijos, con familia, jornadas laborales de oficina, todo esto es algo que nos sirve para alimentar precisamente el perfil y encontrar el análisis de las estrategias que podemos utilizar al respecto. Listo, y para terminar esta parte de intervenciones, vamos con Juan Carlos. Juan Carlos, buenas tardes. Hola, David, muchas gracias por el espacio. Yo soy muy breve, hacerte una pregunta. Tú decías que es un perfil más común, o sea, yo puedo sacar, yo también he utilizado esta herramienta para temas de comerciales o bueno, para temas organizacionales. Uno puede sacar varios perfiles o lo que tú decías, un perfil común para todos en la clase, porque podría uno lanzar varios prompts y así sacar como varios perfiles dentro de la clase. No sé si eso también se podría, o solo un perfil común, como lo dices aquí en este momento, para el learning persona. Generalmente utilizamos solo un learner persona. Si ya veo que, por ejemplo, el grupo es bastante heterogéneo y puedo sacar unos 2 perfiles máximo, pueden ser muy útiles como para poder mirar qué estrategias me sirven para cubrir los 2 públicos. ¿Qué es lo que ocurre? Que el universo de estudiantes es tan grande que yo tengo que saber a cuáles me quiero dirigir y a cuáles voy a jalonar a que se acomoden a mí. Porque si yo intento moldarme a todos los perfiles, pues ahí sí, mejor dicho, va a ser mortal tratar de generar dinámicas para todos y para cubrir con todas las necesidades. Pero si detecto que, por ejemplo, hay 2 tipos de perfiles muy claros, puedo generar 2 y tratar de conjugar las acciones. Mi sugerencia es no pasarse 2 perfiles. Ok, muy bien, súper, David, muchas gracias. Bueno, entonces para terminar, voy a compartirles como ya unas estrategias que podemos utilizar ya digamos con lo que tenemos acá para enriquecer estos perfiles y que podemos también pues utilizar para buscar estrategias. Voy a aprovechar también para compartirles como ideas, pero si se dan cuenta, el mismo ejercicio de generar el learner persona nos va dando también estrategias y nos va mostrando, digamos, diferentes actividades que puedo realizar, incluso las mismas sugerencias que la inteligencia artificial le da a uno, es bastante útil. Entonces vamos a hablar cómo lo actualizo.
Entonces, lo primero para actualizar mi Learner Persona es volver a hacer una revisión constante de este ciclo. ¿Cómo está mi investigación, mi análisis de datos? ¿Cómo voy con mi Learner Persona? Con ese diseño, sigue transmitiendo ese Learner Persona que hice tal vez en la primera, segunda semana de clases, sigue siendo válido al primer mes, al segundo mes. ¿Cómo lo estoy actualizando? Las necesidades de los estudiantes siguen siendo las mismas. Las preferencias de aprendizaje siguen siendo las mismas. Los retos han cambiado o de pronto no había detectado algunos nuevos que tengo que incluir. Y todo eso, pues la idea es irlo actualizando. Acá hay otra herramienta que es el matriz de análisis de carencias. Esto es una forma de actualizarlo cuando hay una necesidad puntual o un problema puntual. Ejemplo, les pedí a mis estudiantes que subieran a Virtual Savannah, respondieran, no sé, una plantilla, por ejemplo esta. Yo les digo, listo, esto no es un taller, es una clase, entonces yo quiero que ustedes, por favor, completen el prompt de Spark con las características de su Learner Persona y compartan en el mismo archivo cuál fue la respuesta que les dio la inteligencia artificial y me la suban a Virtual Savannah o en su defecto a Teams. Y resulta que obtuve menos del 30% de estudiantes que lo hicieron. Entonces, la matriz del análisis de carencias me sirve a mí para saber por qué no lo hicieron y hacer un análisis. Entonces, el primer cuadrante que tengo es conocimiento. ¿Será por cosas de conocimiento? ¿Será que los estudiantes no saben cómo utilizar Virtual Savannah? Tal vez ahí puedo analizar y decir, es que es primer semestre y hasta ahora están acostumbrándose y ya les estoy pidiendo que suban archivos. Entonces, hace falta conocimiento de la herramienta, ¿sí? Tal vez tiene que ver con habilidades. Necesito desarrollar en ellos competencias digitales. Necesito que sepan cómo descargar el archivo, cómo abrirlo, cómo pegarlo, cómo trabajo esta parte de habilidades de los estudiantes. Ahí es donde yo veo que la solución puede ir más por ese lado. Tal vez sea motivación, tal vez dicen, pero es que no me lo van a evaluar, entonces ¿para qué me desgasto en eso? O tiene que ver con el ambiente. Es que requiere unas condiciones de conexión tal. Es que mis estudiantes realizaron el ejercicio en su celular y entonces es supremamente difícil hacer eso para trabajar con el prompt que modificaron desde el celular. Es un ejemplo, ¿sí? Pero aquí, por ejemplo, cuando tengo esos tipos de problemas puntuales y digo, necesito ver qué pasó con mis estudiantes porque no pudieron cumplir determinada cosa o algo que quiero que ocurra, esta matriz puede ser útil y alimenta ese perfil del Learner Persona, porque me doy cuenta que hay carencias, hay vacíos, hay falta de motivación, las circunstancias no ayudan para que ciertas cosas que considero importantes dentro de mi materia pasen y no están pasando. Hay otra herramienta que se encuentra aquí en Teams que quiero compartirles, que no sé si la han utilizado, que se llama Insights. Un momento, cuando ustedes, ahorita les comparto y les muestro rápidamente, cuando ustedes entran a su grupo, a su equipo de Teams de la materia, sé que muchos, por ejemplo, se conectan por el calendario porque tienen agendadas sus clases, pero si ustedes van a equipos en Teams, van a encontrar que aparecen sus clases así en los recuadritos. Si ustedes entran, aparecen unos menús donde aparecen los canales, aparecen diferentes cosas y hay una herramienta que se llama Insights. Los Insights son muy útiles porque son información que nos da la plataforma de cómo los estudiantes la están utilizando. La tomo aquí en fotografía porque no tengo el acceso a los Insights que ustedes manejan, entonces aquí voy a mostrarles un ejemplo. Entonces miren que me muestra, por ejemplo, cuáles son los contenidos más destacados. Si yo le doy clic aquí en la flechita, me muestra cuáles son los contenidos que compartí en clase, archivos que están en Teams o alguna cosa que son más utilizados por mis estudiantes. Aquí también puedo mirar, si utilizo el Reflect, puedo mirar cuáles son los estados de ánimo que se han estado presentando durante la clase. Miren, por ejemplo, hábitos de trabajo. Entonces, ¿quiénes utilizan la plataforma de día? ¿Quiénes la utilizan, por ejemplo, más tarde en la noche? Esta parte también me parece súper buena porque me muestra, por ejemplo, cuáles son esas tendencias en los archivos y me muestra aquí quiénes abrieron esos archivos que yo compartí en algún momento o cuántas veces lo descargaron.
Tendencias de comunicación. Si yo me paro en estos punticos, puedo mirar cuántas veces han escrito, quiénes respondieron a las publicaciones que se hicieron y si ha habido alguna reacción. O sea, si pusieron el dedito, si pusieron simplemente una carita feliz, si se sorprendieron, todo eso me lo da aquí en tendencias de comunicación. Aquí, por ejemplo, comunicación en los últimos días, ¿qué ha pasado en esa parte? Y esto, por ejemplo, me muestra la actividad en Teams de ciertos alumnos. Esto es supremamente interesante. Por ejemplo, no sé si se ve bien aquí, yo estoy viendo en pantalla chiquita, pero por ejemplo, aquí me muestra que hay estudiantes, miren este gran número, creo que es como 24, de estudiantes que se conectaron un sábado. Eso quiere decir que la plataforma está siendo utilizada para reunirse en mi clase, o sea, en mi materia, se está utilizando para reunirse, por ejemplo, los grupos los sábados. Eso es interesante porque también ahí yo veo cómo puedo acompañar eso. No estoy diciendo para que se conecte los sábados, pero yo puedo, por ejemplo, dejar materiales sugeridos para cuando se reúnan. Para todo ese tipo de cosas, ahí voy a encontrar una información muy valiosa. Por ejemplo, si yo me doy cuenta, aquí, por ejemplo, los lunes se están reuniendo los estudiantes y mi clase es los miércoles. ¿Por qué lo están haciendo? ¿Cómo están utilizando la plataforma? Y eso me sirve para poder alimentar precisamente el perfil. Y ya aquí para terminar les voy a mostrar rápidamente algunas estrategias como tal que les pueden servir. Paso rápidamente por ellas. Entonces, hacer el aula verdaderamente virtual, que sea verdaderamente útil. Voy a compartirles aquí rápidamente mi ventana, un momento. Listo, permítanme. Porque la idea es que Teams también tiene varias herramientas que pueden serme muy útiles para generar ese tipo de intercambio con los estudiantes, para poderlos acompañar en los procesos y para que en verdad yo pueda tener con ellos una serie de dinámicas donde alimento ese learner persona y donde busco que todo lo que ellos están haciendo me genere alguna especie de seguimiento. Entonces, aquí les estoy mostrando un Teams, por ejemplo, yo creé aquí uno de plantilla para learner personas. Si yo lo tuviera como clase, lo tendría así. Bueno, como les estaba comentando, si yo vengo acá a equipos, un momento a ver si me lo muestra acá. Bueno, que tengo diferentes de actividades que manejo. Este es mi Teams personal. Voy a learner persona, así también encuentran ustedes sus clases. Y, por ejemplo, yo puedo tener aquí una página principal donde dejo información. Esto es algo que me permite hacer precisamente Teams. La idea no es reemplazar otros medios, pero sí que yo acá pueda tener alguna información básica, materiales de consulta, cosas que apoyan cuando ellos se conecten a reunirse en grupos o se conecten a mi clase. Puedo tener acá cierta información que puede ser muy útil. Aquí tengo también insights. Aquí en esta parte es donde yo encuentro esa información. Como les digo, esto es una plantilla, por eso no hay información. Pero aquí me va a botar todos esos datos de cómo están utilizando mis estudiantes en las plataformas. Asistencias, por ejemplo, supremamente interesante, me da todo, no solamente la asistencia del día, sino el recorrido de asistencias que me ha dado. Me da también información, por ejemplo, cuántos ven una clase grabada. Eso es supremamente útil para poderlo ver acá. Poderlos motivar también a utilizar los canales como un espacio de encuentro. Todo eso me ayuda mucho a generar ese tipo de cosas en comunidad. Herramientas como las que utilizamos ahorita de hacer sondeos en clase para mantenerlos activos, mantenerlos conectados y atentos. ¿Qué más les cuento acá para poderles mostrar? Sobre eso hay otra herramienta que quiero mostrarles que me parece muy interesante, y es la forma en la cual yo comienzo a trabajar con ellos aprendizaje cooperativo, o sea, generar una interdependencia cuando trabajo en grupos. Voy a mostrarles esta herramienta para los que les gusta gamificar.
Es una herramienta muy interesante, se llama Classcraft. Esta sí es por fuera, es una plataforma. Aquí les estoy mostrando un demo. ¿Cómo funciona esta plataforma? Me permite a mí cargar los estudiantes, meter los grupos, separarlos en los grupos, por ejemplo, que estén trabajando. Y para los que son aficionados a la temática medieval, tipo El Señor de los Anillos, esto tiene una serie de dinámicas de ese tipo para el trabajo grupal. Entonces los estudiantes de los grupos escogen entre 3 roles que son guardián, sanador y mago. Yo sé que suena un poco truculento el asunto, pero no es tan así. ¿En qué consisten estos roles? Estos roles consisten en que los estudiantes tienen que utilizar, digamos, sus personalidades o el rol que escogen para ayudarle al mismo grupo. ¿Por qué? Porque yo puedo perder puntos de salud por cosas que haga o puedo ganar puntos de experiencia. Entonces yo puedo premiar a los estudiantes por puntos de experiencia, por participación, por cosas que hagan en clase y demás. Pero, por ejemplo, un estudiante llega tarde, entonces puede perder puntos de salud como puntos de vida. Entonces, por ejemplo, los guardianes se encargan de recibir el daño por el grupo. Entonces, si un estudiante llegó tarde, un protector, un guardián puede decir, yo recibo el daño de él y pierde puntos, es el guardián y no la otra persona. El sanador ayuda a recuperar esos puntos de salud gastando los puntos de experiencia. El mago lo que permite es utilizar ciertas habilidades, que es, por ejemplo, uno puede crearlas acá, que es para jugar en clase. Habilidades como poder comer en clase, poder hacer una pregunta en un parcial, cosas así. Este tipo de cosas las puedo utilizar para la dinámica. ¿A qué les muestro esto? Y es que hay una interdependencia. Y esta interdependencia se da en que si un jugador muere en el juego, afecta a su grupo. Porque cuando muere, los demás van perdiendo puntos de vida. A veces se generan reacciones en cadena. Entonces, llega un punto donde uno ve que si uno los logra enganchar a este tipo de actividades, saben que el que llegue alguien tarde a clase perjudica al grupo completo. Entonces, uno ya no tiene que estar mirando y saben qué pasó con su compañero, porque antes de que empiece ya están llamando, porque si no, va a estar perdiendo puntos el grupo. Y obviamente es ver de qué manera este tipo de dinámicas trascienden a simplemente un juego y dan valor a la clase. Cómo eso repercute en notas, repercute en permisos, repercute en acompañamiento. Es una dinámica muy interesante. Una que pueden explorar, se llama Classcraft. Es una herramienta muy interesante. Y por último, pues también cómo puedo incorporar otro tipo de dinámica según como yo vea que funciona mi clase. Por ejemplo, hay clases en remoto que requieren el uso de pomodoros para mantener la atención. Entonces, el pomodoro es que tengo momentos de 25 minutos de trabajo arduo y descansos de 5 minutos. Hay veces que necesito hacer eso porque tengo grupos muy dispersos. Entonces, están 5 minuticos, descanso, levántense, tan dinámicas. Puedo incluso generar pausas activas. Retomamos 25 minutos de concentración. Puedo incorporar ese tipo de cosas dentro de mis actividades. Manejar también todo lo que tiene que ver con recursos de creación, ponerlos a trabajar directamente en clase, a veces manejar el aula invertida, todo eso puede funcionar, pero como les digo, más que aquí darles estrategias es cuando conozco ese perfil de mis estudiantes, genero ese learner persona, ya voy a ver cómo esas estrategias las puedo tomar de diferentes lugares, diferentes fuentes, de toda la experiencia que ya tengo en docencia y ser muy asertivo al incorporarlas en mis clases también en remoto. Entonces ya en los 3 minuticos que nos quedan, no sé si hay alguna pregunta, sugerencia, comentario que quieran hacer. Aquí estoy a su disposición. Agradecerte. Muchas gracias. Gracias, Lucía, también a ustedes por la atención y la participación. No sé si alguien más. Yo tengo una pequeña duda. Muchísimas gracias. Excelente y muy pertinente. Muchísimas gracias. ¿Alguien tenía una pregunta? Sí, No veo sí, aquí. yo. Es que tú decías ahora que se podía hacer maxi perfiles, pero cuando en tu clase tienes 15 carreras diferentes con estudiantes de primer semestre a noveno y 10º semestre, ¿cómo hace uno para crear un perfil que le funcione más o menos a todos? Porque es que puedo tener 1 o 2 estudiantes de cada carrera y de diferentes semestres.
Ese es un inconveniente bastante grande. Entonces ahí lo que tienes que hacer es ver de qué manera perfilas los puntos en común. Entonces ya sabes, por ejemplo, si tú dices mi clase es, por ejemplo, este encuentro, 2 de la tarde, yo ya sé que mis estudiantes vienen de estar en clases anteriores, vienen de estar trabajando, vienen de la hora de almuerzo. Si yo comienzo a perfilar ciertas cosas como por ejemplo por dónde se conectan, yo ya sé que tengo que manejar cierto tipo de recursos que puedan funcionar para computadores y puedan funcionar para celulares. Por ejemplo, trabajar muchísimo la parte de investigar un poquito y ver cómo los recursos que creo y que utilizo funcionan bajo el diseño universal para el aprendizaje de una forma básica. Eso quiere decir que si yo genero una presentación de PowerPoint y la lleno de texto, de pronto el que la ve en computador se anime, pero el que la está viendo desde un celular no logra ver esa imagen, entonces lo pierdo. Entonces, a veces cuando tenemos perfiles tan grandes, tengo que buscar aterrizarlo a los perfiles más comunes, tratar de encontrar esos puntos en común. Si trato, por ejemplo, de generar dos, porque digo es que definitivamente mi universo es muy grande, yo puedo tener, por ejemplo, un perfil para aquellos que se conectan en casa y un perfil para los que se conectan desde la universidad. O generar un perfil para los que vienen de carreras más artísticas y humanísticas y los que tienen carreras mucho más de, digámoslo, de Ciencias ciencias básicas. exactas. Entonces, ese tipo de cosas me ayudan a generar. El problema es que si yo genero un montón, va a perder la utilidad porque ya pues prácticamente se me vuelve un universo muy grande y deja de botarme ese tipo de información útil. Ok, pero está buena Espero la haberte tarea. respondido un Que son poquito. Sí, toca demasiado aterrizarlo, heterogéneas. toca Sí. mirarlo. Pero miren también que ahí la inteligencia artificial ayuda. Si se dan cuenta, aquí personas de diferentes facultades hubo por montones y lo que yo hice darle esa información y lo que hizo la inteligencia artificial fue escoger una. Escogió una carrera y sobre esa montó un perfil. Entonces, a veces eso es bueno. Entonces, si yo digo, pero no me convence que me haya votado solo esta, puedo hacer ese tipo de separaciones. Ciencias exactas, humanidades y artes. Genero dos perfiles. Y así voy alimentándolo. Pero si no, ya digamos que va perdiendo su poder y su utilidad si yo genero, porque termino con un perfil para cada estudiante. Sí, es que básicamente esa es como la problemática que tengo, porque además es una clase presencial, pero claro, unos van porque no les cuadraba por nada más, otros porque les interesa, otros porque les tocaba cumplir el requisito, más la variedad de programas, sí, semestre, entonces, ¿qué les encuentro en común? Ahí es difícil, pero haré la tarea otra vez, por enésima vez, a ver cómo me da, porque ya generé varios. Pero claro, todavía no me sale algo como que me ayude para tal heterogeneidad, porque es mucha. Claro que sí, no hay ningún problema, ahí puedes hacer la prueba. Y aquí también pues les doy las gracias a todos. Ya veo que varios aquí Listo. pues están Ya están agradeciendo y saliendo, sí, muchas despidiéndose. La idea no es gracias. demorarnos más. Entonces, aquí estoy a su disposición. Voy a dejar mi correo electrónico en el chat para cualquier cosa que les pueda colaborar, de pronto alguna duda que tengan. Entonces, quedo también disponible. Jairo, Rafael ha preguntado varias veces si el proyecto STEM sigue para el segundo semestre, Lina. Hola, profe. Sí, precisamente, perdón, no he dado respuesta. Pues hasta el momento la directriz es que continúa, pero claro, esto también está en construcción, como decía David, es un proyecto vivo, entonces cualquier, digamos, cambio se estará confirmando. Igualmente, las facultades también tienen la potestad de revisar, pues precisamente como el estilo en que se va a ofertar la clase, ¿no? Porque eso también depende de las facultades. Hasta el momento la directriz es que continúa, pero insisto, depende también de cada facultad. Nosotros seguiremos formando a los profesores, sobre todo con prioridad remota y secuencial, pero pues invitaría a que estén como conectados con, pues al pendiente de la respuesta de la facultad, profe. Y también, porfa, no olviden el formulario que por acá dejé
que es un formulario de percepción y precisamente nos permite pues enviarles talleres, invitaciones a talleres y a más tipo de formación. Entonces, muchas gracias. Y gracias a David, muy interesantes estas herramientas. Entonces, gracias por compartirnos todo ello y por tu tiempo, David. En verdad, gracias. Muchas gracias por la invitación. Espero poder repetir en algún momento también este tipo de espacios. Y como les dije, quedo a su disposición también cualquier duda que tengan y que yo les pueda colaborar con muchísimo gusto. Muchas gracias. Buena tarde para todos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias a Feliz tarde. todos. Chao, David. Gracias. Gracias. A todos. Chao, David. Luego, Muchas gracias. Que se repita. Chao. A todos. Sí.